Bien, buenas tardes. Perdonad el pequeño retraso, que nos extendimos un pelín na posa y estamos viendo a ver si nos entendíamos con las tecnologías. Voy a presentar a Paquita Suárez Coalla, que es quien va a dar la siguiente conferencia, y después voy a dar la palabra. Paquita Suárez Coalla, ya la conoceréis, ella es escritora, activista cultural, profesora de escritura y literatura en castellano en la Universidad de la Ciudad de Nueva York, donde lleva viviendo desde el año 1994, y cofundadora y vicepresidenta de la Asociación Cultural LART, Latino Artist Roundtable, y en el 2025 fue nombrada también académica correspondiente de la Academia de la Lengua Asturiana. Además, y autora de sobres de creación literaria y de otro tipo, y autora de La meva vida y una novela, un libro de testimonios de 17 mujeres que pertenecían a los concellos de Candamo y Les Regueres. Tiene también los libros de cuentos Pan un SKCM y El día que nos llevaron al cine, traducidos también después, a posterior, al castellano y al inglés. Editó la Antología de Escritores Latinos de Nueva York, Aquí me tocó escribir, y tradujo al asturiano Les historias prohibidas de la autora cubana Sonia Rivera Valdés. Perdón, Les historias prohibidas de Marta Veneranda, de Sonia Rivera Valdés. En el 2011 ganó el premio María Josefa Canellada con Camín de Lletres de Asturias a Nueva York, la primera incursión que hizo en la literatura infantil, y después dirigióse al público juvenil Asoleyó Paecen esguiles y Cuentos pequeñinos y grandes para dormir y quedar despiertos. Con envíos de dar visibilidad a la producción a los escritores y a los escritores en asturiano, coordinó la antología Historias para contales más nombres de mujer en el año 2017 y es coordinadora de la colección de ensayos en castellano Literatura con acento, coeditora más de Literatura escrita en español en Nueva York, Las circunstancias de la creación artística y La imagen de la madre en la literatura, el cine, las artes escénicas y las artes visuales. Desde hay más de 2 décadas lleva trabajando para crear lazos entre la comunidad artística y literaria la llatina de Nueva York y la asturiana, y colabora en la sección de opinión del diario digital Nortes. Después de todo este currículum tan amplio, bueno, no hay de extrañar que tuviera invitada a ser conferenciante en este Encuentro Internacional de Literatura Asturiana, y paso a dar la palabra, va a dar la conferencia que lleva por título Escribir en asturiano con acento neoyorquín. Casi las 6, hasta que tenemos. Hasta las 6:30. O sea que tenemos que acelerar un poco, ¿no? Bueno, sí. Bueno, buenas tardes. Lo primero de todo, quiero agradecer a los organizadores de este encuentro de literatura asturiana por convidarme a participar, sobre todo agradezco la confianza, y celebro también que se me diera la oportunidad para reflexionar con una cierta distancia ya en el tiempo sobre lo que fue la mi trayectoria como escritora a más de 5.000 kilómetros de Asturias, y sobre todo creo que es lo que voy a tratar de hacer, de escribir un poco cuál fue y cuál es el contexto vital y literario en el que nace y sobre todo lo que yo escribo. Vamos a ver, estoy un poco vintage, pero bueno, y artesanal. Entonces, bueno, quiero entamar, sí, la verdad está tan en el imaginario de todo el mundo, ¿no? Cuando yo falo de grullos allí, tengo que explicar dónde está y dar un montón de explicaciones. Digo Nueva York y todo el mundo me entiende. Sí, bueno, entonces quiero entamar diciendo que yo empecé a escribir en asturiano en las tierras ocupadas de los Lenape, al norte de esta isla, Manhattan, que conserva el sonomio original, uno de los pocos resclavos lingüísticos de una comunidad que fue desaniciada de los sus territorios y a la que acabaron desaniciando también de la su lengua. La primera audiencia tuve en la tertulia de la escritora, o sea, de los escritores dominicanes, que la investigadora y profesora Daisy Coco de Filipis organizaba todos los meses na su casa de Queens, na xeografía lingüísticamente más diversa del planeta y de la historia.
muchas de las 800 o casi 800 lingües que se falen en Nueva York, con la excepción de las lingües de los pueblos originarios, pueden sentirse en escaes y barrios de este distrito generoso con los emigrantes, y los cuentos que yo leía en asturiano en aquella tertulia con acento caribeño añadían una freba más a ese impresionante tejido lingüístico de este condado, cosa que yo entonces no sabía. Aquella ruta, y puse aquí la línea la línea del metro en el que yo iba hasta Queens, esa ruta empezaba con lo que ya la línea azul, entonces iba desde la 181, donde yo vivo, hasta Times Square en la 42 y agarraba el F, la línea F, para ir hasta Flushing. Y ese va a ser para mí uno de los primeros caminos que me llevan al asturiano como lengua literaria, aunque también es verdad que en aquel momento estaban dándose otra serie de circunstancias que hicieron que se canalizara la mi identidad lingüística a través de la literatura. Estábamos a finales de los 90. Yo llevaba más o menos unos 4 años en Nueva York y pasara 2 años entrevistando a mi abuela, que tenía casi 100 años, y a otras 16 mujeres de Candamo y Les Regueres que nacieron todos a principios del siglo XX. También a una mujer de Riobena en el concello de Pola Allande. La idea, díxelo muchas veces, y perdón para los que ya me sintieron si me repito, pero la idea era dejar constancia no solo de las vidas de estas mujeres, sino también de las sus maneras de contar y de explicar la su vida. Entonces había, digamos, esta doble necesidad de dejar testimonio, un testimonio vital, pero un testimonio lingüístico también de las mujeres. De manera que cuando yo me pongo a transcribir las grabaciones, yo no intervengo en lo que es la voz de ellas, bueno, intervengo de una manera, siempre se interviene, pero lo que hago es organizar un poco las historias, que queden una narración que se pueda leer con una cierta fluidez, pero, digamos, la voz de ellas, y la voz de ellas, ¿no? Entonces, pues tampoco me encargo de corregir esa manera de ellas de expresarse, de contarles sus vidas, donde me cíen, según cada mujer, porque esto también es muy personal y sabemoslo bien, me cíen el asturiano col castellano con abonda naturalidad. Bueno, yo tenía razones abondas para no lo hacer, para no corregir una vez más y enderezar lo que era la vida y la presencia de estas mujeres. Yo no puedo asegurar que el hacer estas entrevistas determinara de una manera completamente determinada lo que fue la recuperación de la mi identidad lingüística, pero si no fue así, sí valieron para que se me fuera afianzando esa idea de que escribir en asturiano y era posible. Y es verdad que me hacían falta otros sofitos, ¿no? Y la verdad, también es verdad que no tardaron en llegar. Un de aquellos veranos, cuando yo estaba haciendo las entrevistas, de vuelta a Nueva York, además de, ya decíalo yo el día de la que me hicieron académica, además de llevar las fabas y los chorizos, que siempre había pelea con mi madre porque siempre me metía 1 kilo más de faves y yo tenía que sacarlo para meter un libro más, ¿no? Pero uno de los libros que llevaba muy importante va a ser La tierra entero de Berta Piñán. Tengo que decir que ya era el primer libro, y digo con un apuro, con y sin a la misma vez, pero y era el primer libro en asturiano que yo leía, porque aunque yo venía de aquellos años de universidad de los que se estuvieron falando estos días, de una gran efervescencia asturianista, yo compartía las aulas de la universidad con gente como Berta, Joan Bello, Antón García, pues yo estaba muy al lado de digamos, todo este movimiento en el que ya estaban tan importante en los que ellos estaban metidos, ¿no? La verdad, yo no tenía una opinión muy clara sobre lo que hacían, no tenía una opinión, la verdad. Pero también pienso que si a mí en aquella me preguntan si falaba asturiano, yo diría que sí. Y en realidad, yo acuérdome ya de rapacina, de que me prestaba con los primos míos que vivían en un pueblo a 5 kilómetros, prestábame compararles variantes dialectales, las variantes léxicas, que tú que dices picón o fesoria y eso, ¿no? Y bueno, hacíamos ese ejercicio lingüístico, pero aparte de eso yo, como digo, un libro entero así y era el primero que leía. ¿Cuál era digamos, otras referencias escritas que yo tenía de la lengua? Pues les pintaes de Concello Bable, de aquello Bable en esas escuelas que estaban por todos lados, el libro de Pinón y Telva, que yo creo que estaba yo pensando ayer que
parece que é el libro que se comentaba en mi casa, porque yo vengo de una casa sin libros, un pueblo donde no había biblioteca tampoco, no se leía, entonces era un libro que digamos, comentábamos y que nos prestaba mucho a todos, ¿no? Entonces, bueno, también es verdad que la industria editorial estaba todavía sorreciendo, ¿no? La editorial Trave, por ejemplo, no se crea hasta el año 92, y por aquellos años yo andaba ya con una pata del otro lado del océano, más bien, ¿no? Estaba ya yendo para la otra orilla, tenía, bueno, ocupada de otras cosas. Voy a decir que la lectura de Panun de La Tierra Entero fue determinante, y cuando la empiezo ayer tengo esta amarga sensación, este tasto así amargo, de que se me quitó algo, que se me robó algo en lo que era la mi historia lingüística. Esmolezme saber, reconocer que no se me dejó creer en el asturiano como lingua, mucho menos como lingua literaria. La cosa es que, después de leer unos cuantos cuentos, y concretamente el que se titula Paisaje con figura, así de una manera intuitiva, instantánea, no sé, espontánea, póngome a escribir en asturiano, claro, desde un analfabetismo total, porque yo no sabía escribir en asturiano. Yo no pertenezco a esa generación que ya por lo menos había una escolarización. Estaba creándose todo, de esto también se falaron estos días, ¿no? Entonces, bueno, yo póngome a escribir de oído, y también, pues, acuérdome de mirando el libro de Berta, bueno, a ver esto cómo se escribirá, a ver, y los apóstrofes y toda. De esa manera, y es que el primer libro, que luego se reúne unos cuantos cuentos que se llaman Panues KCM, está escrito muy averado a la manera que teníamos de falar. Pero bueno, Antón era un editor con unos criterios muy interesantes de publicación, dijo, no, está perfectamente y no hubo ningún problema, así publicó ya, y el primero que publicó con este otro tipo de ortografía, ya los siguientes ya yo pues, bueno, póngome a aprender a escribir en asturiano, ¿no? Y ya son según la estandarización que se fijo. Lo que me interesa de este cuento, aparte digamos, lo importante que lleva a mí, de que me abre las puertas a lo que es la literatura en asturiano, aparte de la historia, pero sobre todo que veo en él las posibilidades narrativas de la oralidad, que me interesan mucho, me siguen interesando, no siempre les uso, pero interésame mucho, ¿no? Después de este cuento, primero que digo, escribí otras historias, y en el año 2003 públicamelo Trave, con el título Panues KCM. Este título tiene, por una parte, claro, yo reconozco Nueva York, ese escenario 5.000 kilómetros o más de Asturias, que todas esas historias con las que yo me crié, que yo formaban parte de lo que era mi biografía, no eran unas historias, o sea, eran unas historias que necesitaban contarse y que no fueran contadas. Y que necesitaban contarse además con una lengua muy particular, ¿no? Y entonces cuando yo me pongo a escribir, entonces, no olvidar, no esquecerme de esas historias, pero no esquecerme tampoco de la lengua con que yo las sentí. Entonces tiene, digamos, un doble sentido este título, ¿no? Digo que publicase en el año 2003, pero ya antes en Nueva York, bueno, ahí este libro, ya antes en Nueva York, en el año 2000, Mario Picayo, el que yo va a ser el editor de la editorial Campana, un proyecto que está vencellado a la organización que mencionaba antes Darío, l'ART, Latino Artist Roundtable, empieza a hacer unas plaquetes, ¿no? Porque, bueno, nosotros empezábamos a hacer lecturas y luego íbamos así con los manuscritos y la gente pues interesábase, entonces, bueno, vamos a hacer unas plaquetes, llamámoslos plaquetes, ahora parece que los llamen como cines o fanzines o no sé si es lo mismo, vais a verlo, bueno, como un folletín. Y por lo menos para que poder igual venderlos, para que la gente tenga algo. Así que fixo esto. Y esto ya publicase con 2 cuentos, con sellos y ya una molición. Yo tengo unos cuantos en casa, de los que quedaron de aquellos años, y veo que ya era una tirada de 500 ejemplares, que me parece una burrada, la verdad, me parece una auténtica burrada. Entonces yo escribí a llamámoslo Marito, a Mario, digo, oye Mario, ahí pon que hicimos 500. Tú ponías que eran 500 por hacer, no sé, por bulto eso y para hacernos que éramos unos bestsellers o de Brezel, ¿no? De verdad se vendían.
de verdad. Dice, claro, eran muy baratos, pero a la vez había como, no sé, había un interés, ¿no? Entonces de esto quiero falar yo un poco, también voy a falar un poco de ese público, ¿no? Pero antes voy a volver otra vez un poco a la tertulia, que tan importante fue para mí. A ver si... Bueno, aquí, ¿no? Entonces, en aquella tertulia, yo nunca fuera a una tertulia, la primera vez, por razones diversas, yo qué sé, no fui, pero yo empiezo a trabajar en una de las facultades de la universidad misma, donde yo estoy trabajando ahora, y encuéntrome con estas dos mujeres, con Sonia Rivera Valdés, una escritora cubana, y Daisy Coco de Filipes, profesora e investigadora dominicana. Daisy acababa de fundar esta tertulia y convídenme a ir, ¿no? Y yo, bueno, voy de curiosa, sí, y la verdad que me encontré muy a gusto, la verdad, y entonces, y es por primera vez cuando yo, todo aquello que voy escribiendo, atrévome a hielo. Había razones esgaya para que yo tuviera, me sintiera bien y me sintiera que podía compartir lo que yo estaba escribiendo. Lo primero era que era una tertulia de mujeres. Y esto, bueno, puede parecer raro hoy en día igual, pero y era importante, ¿no? Aunque, también y la verdad, nunca se pegó la puerta a los hombres. Muchos de nosotros, todos nosotros éramos emigrantes, entonces compartes también, es decir, al final todos tenemos una suma de identidades, ¿no? Entonces, bueno, otra de las identidades de todas nosotras y era la experiencia de la migración, o como primera generación, o igual fíos de migrantes, pero que al final los fíos también hereden ese sentir del emigrante, ¿no? También la clase social de la que veníamos, una clase social trabajadora, todos veníamos de clases obreres o campesines incluso, ¿no? La maternidad también nos unía, ¿no? Yo acuérdome de las mis fiestas, tocó ir a todas las presentaciones, hasta que ya dijeron que no querían más, pero tocó irse todas, y otras compañeras que tenían fíos también, y las que no lo tenían porque ya los tenían criados, bueno, yo no sé, pero una conversación muy común entre las que somos madres y hablar de los fíos, ¿no? Está ahí siempre, está ahí, entonces, bueno, y claro, incorpóralo también a la literatura, son temas que no estaban antes, La lengua también era cosa importante, pues teníamos escritores con acento, aunque ya era de dominicanes, pero aquello era muy generoso, ¿no? Con la dominicanidad. Entonces, pues había las de otras geografías de América Latina, había las de Puerto Rico, de Cuba, yo de España, y allí pues cada uno escribía en la lengua con la que se sentía más cómodo, ¿no? Pues podía ser el inglés, podía ser el español con el acento español donde fuera, digo español, porque allí decimos español, voy a decir español o castellano indistintamente, ¿no? Spanglish también, y bueno, en el caso mío, pues empiezo a escribir en asturiano, ¿no? El mundo, como decía, de todos nosotros, o sea, tenemos mucho en común, tenemos una serie, como lo acabo de decir, y por otra parte, gracias al magisterio de estas dos mujeres tan talentosas y que fueron pioneres, que nos abrieron caminos, yo empiezo a abrirme la puerta a todo otro mundo de, digamos, referentes de escritores, intelectuales y creadores mujeres, que son otras mujeres llatines o afroamericanas, ¿no? Entonces, pues bueno, yo empiezo a sentir nombres y referencias de mujeres que nunca sintiera, ¿no? Como Salomé Ureña, Julia Burgos, Luisa Capetillo, Lourdes Casal, Nancy Morejón, luego las chicanas Cheri Moraga y Gloria Anzaldúa, la afroamericana Audre Lorde. Entonces, bueno, era un sitio que te educabas también, ¿no? Todo eso que no te enseñaron en los sitios oficiales de la enseñanza, hablando de universalidades, todas esas otras universalidades que nos habían escondido o nos habían ignorado, pues entonces allí aprendimos. Claro, cuando yo años después me pongo ayer, pues eso, me acerco a todas ellas, sobre todo a Gloria Anzaldúa, a Cheri Moraga, que son chicanes, pero escriben en inglés, por tanto, pero pues siéntome también heredera de toda esa tradición literaria, intelectual, creativa de estas mujeres, porque tenemos muchas cosas en común, lo mismo con Audre Lorde, ¿no? Hoy en día, pues son referencia, todas ellas son referencia importante en universidades, en los departamentos de teoría
o sea, de xénero, de la muller, de filosofía, de literatura, teoría literaria. Yo creo en las universidades de Estados Unidos, bueno, por lo menos de momento, veremos. Yo sigo dándoles, me da igual, mientras no haya una especie más así, pero bueno. Y yo creo que también aquí, yo también aquí, la filla mía ha estudiado en Barcelona y pues ella también trabaja con Txeri Moraga, Audre Lorde, Nancy Monejón, o sea que también son referencias, van llegando, van pasando. Pero ellas, por ejemplo, pues Sonia, concretamente Sonia en los años 80, 70 y 80, formaba parte de este grupo, que era un grupo eso muy pionero y muy de andar por casa, podemos decirlo, ¿no? Que se llamaba Latina Writers Support Group, y ahí estaba Txeri Moraga, ahí estaba Gloria Anzaldúa, ahí estaba Sonia Guevara-Valdés. Entonces lo que trataban era de un poco lo que hacían los asturianos, ir haciendo el camino mientras andabas, de crear modelos. Entonces ellos, lo mismo que los escritores del Surdimiento, acaban convirtiéndose en referentes, y son hoy en día para nosotros referentes. Lo mismo estas mujeres que los escritores de aquí, pues son referencias que tuvieron que empezar a calellar sin ningún referente, o por lo menos a cuestionar los referentes que había, que no valían, que eran los referentes, los típicos, ya sé, del mundo blanco, masculín, heterosexual, de clase acomodada, y los que controlaban siempre lo que eran los dialectos importantes y las lenguas del poder, ¿no? Entonces, bueno, está todo haciéndose, y yo, cuando llego, pues encuéntrome con eso ya un poco elaborado, un poco organizado. Y lo mismo me pasa como cuando empiezo desde Nueva York, por necesidades emocionales también, pues a verame a lo que no me verara cuando estaba aquí, que es a los escritores del Surdimiento, y que tanto los escritores llatines y afroamericanos en Estados Unidos, en Nueva York, como los del Surdimiento aquí, abren otros caminos y abren otra serie de posibilidades en la escritura que, la verdad, me facilitaron lo que era el proceso de escribir. Porque claro, cuando estábamos aquí en la universidad, aunque en los años 70 y 80 la universidad estaba llenándose de gente que veníamos de, como decía, de casas sin libros, de pueblos sin bibliotecas. A pesar de eso, o mesmamente por eso, y vemos una literatura que no tenía más que un solo acento, no lo cuestionábamos, ¿no? Había que leerlo de una manera reverencial y pensar que aquello ya era la literatura, ¿no? Claro, también es verdad que había quien estaba cuestionándolo, y quien estaba cuestionándolo sentábase allá al mío, Joan Bello, Berta Piñán, Antón García, pero bueno, yo tuve que, como digo, cruzar el océano, agarrar un avión para adelante y para atrás y enterarme de que había otras formas de escribir, había otros acentos que podía tener la literatura y había otras lenguas también en las que tú te podías expresar, ¿no? Voy a hablar un poquillín ahora del público. Sí, bueno, aquí está los escritores de los que estaba hablando. Bueno, el público, ahí son pues los volantes, los programas de las presentaciones que fuimos teniendo allí, ¿no? Oye, la verdad, estaba yo viendo el otro día y decíame mi fía, oye, total, de una época, a mí que me parece como, bueno, contemporáneo, ¿no? Pues esto ya viejo. Y ahí, como os decía, pues ahí en algunas de las presentaciones. Entonces, bueno, aparte de ese primer público que tengo en la tertulia, que, bueno, un público taller, ¿no? Porque falábamos, había, pues, comentábamos lo que hacíamos. Bueno, cuando ya vas con algo más elaborado a presentaciones, recitales, en escuelas, bibliotecas, etcétera, etcétera, pues, ¿cuál era la reacción del público? La verdad, muy interesante la reacción, y eso fue muy positivo también para mí, porque una reacción pues, de interés, de respeto, de aceptación. Claro, ¿por qué no iba a ser así, ¿no? ¿Qué problema tienen ellos con el asturiano? El problema tenemoslo nosotros aquí. Entonces, entiéndese, ¿eh? Y hay una cosa que, bueno, préstame comentarlo, porque como me gustan también todas las cuestiones lingüísticas, aunque no soy lingüista así profesional como todos vosotros, pero había una especie de conexión lingüística también, sobre todo con los estudiantes dominicanos de la zona del Cibao, en el norte de la península, en el norte de la isla, ¿no? Algunos decíanme que el asturiano sonaba al cibaeño,
¿no? Y, bueno, tiene un cierto sentido. Los cibaeños hacen unas distongaciones, como decir bobei para volver, ¿no? O vendeilu, y vendeilu quiere decir venderlo. De hecho, el otro día que venía para el aeropuerto fui con un taxista que era cibaeño y yo iba ahí haciendo conversación para hacer un poco de investigación lingüística, ¿no? Entonces, yo supongo que eso además como yo escribía con lo que lle la manera del centro-occidente que tenemos esos como lleguei, cantei, pues supongo que sonaba. Hay estudios que no hay mucha investigación por eso. Por ejemplo, Enrique Zureña dice que debe ser a una influencia del portugués, ¿no? De la época de la esclavitud. Bueno, hay varias teorías que falen así y así. Pero aparte de todo eso, yo quiero pensar, pienso, una interpretación mía que había también, porque como yo hago esa reproducción, sobre todo en el primer libro, de la oralidad, esta zona del Cibao, campesina, son campesinos, había, creo que, un aire de familia de un tipo de lingua, ¿no? Que es la lingua del campo. Pienso yo. Porque además ellos tienen la relación que tiene el cibaeño con su propia lingua y es muy parecida a la relación que tuvimos nosotros, los asturfalantes, con el asturiano, ¿no? Para confirmar que esto ya sí, hay antes de venir, una estudiante que trabaja con nosotros en el departamento y pregunto, ella es de la capital, digo, oye, Génesis, ¿cómo falan los cibaeños? Lo primero que me fai, mírame, y contiene la risa, ¿no? Dice ella, bueno, como yo soy educada, no voy a decir que falan mal, ¿no? Pero claro, pero todo el mundo, entonces, bueno, y un poco esa misma idea, y vienen todos del campo, ¿no? Pero con este tipo de inseguridades lingüísticas yo convivo a diario, ¿no? Contaba ya antes a Emilio que la verdad uno de lo que más me gusta de la profesión mía y el tipo de estudiantes que tengo, porque tengo un laboratorio lingüístico importantísimo, con todos los acentos de América Latina, ¿no? y del Spanglish, etcétera, etcétera. Entonces, pues, yo convivo mucho con lo que son esas inseguridades lingüísticas. Pues eso, están los cibaeños, que piensan, los dominicanos mismos, piensan que ellos son los que peor falan, pero también el que viene igual de una zona rural de cualquier sitio de América Latina, piensa lo mismo. El que fala Spanglish dice que fala un español roto. Entonces, todo este tipo de gente que empieza a pedirte perdón antes de abrir la boca, ¿no? Entonces, también son una serie de conexiones y yo empiezo a sentirme como que formo parte de otra comunidad lingüística que va mucho más allá del signo lingüístico que tú uses, ¿no? Y que eso únete también, ¿no? Y que fai como crear un entendimiento entre yo falando asturiano, escribiendo asturiano y ese público, que me entiende, que después de un rato, después de un cacho, no se está enterando si yo estoy falando en asturiano o qué. Eso nada más lo piensan aquí. Porque mi suegra, que ella es mexicana, ella lee los libros míos sin ningún problema, y bien rápido. Bueno, entonces, bueno, esto es otro de los caminos míos también que me sirven para sofitarme un poco, porque claro, yo creo que soy la única escritora en Nueva York que escribe en asturiano, y sí es verdad que el estar tan yoñe a veces ayuda, ¿no? Porque no sientes ese juicio, esos comentarios que igual si doy aquí soy demasiado consciente. Pero por otra parte, claro, ya que pasa el tiempo, pues faltante como estos xuntes que yo veo, entonces ahora tengo esa sensación de que me estoy perdiendo cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo esa otra comunidad en la que yo me apoyo, ¿no? ¿Y cómo vamos de tiempo? Fatal. Son las 6:15. Miren, yo voy a... Sí que... Si resumo un poquitín, voy a resumirlo, sí. No, iba a decir que tenemos que estar a las 7 en la biblioteca del Fontán, si apuramos un poquitín aparte... Vale, corremos y luego corremos también, ¿no? Y vamos a estar aquí, sí. No, y bueno, o sea, yo veo que también es importante para los estudiantes, o sea, una cosa que me importa es cómo ellos reciben esto, ¿no? Y voy a contar, una vez, después de una presentación, una estudiante, dicho ya a la profesora, una amiga mía que me invitó a hacer una presentación, preguntó si ella podía escribir en cibaeño, ¿no? Entonces empiezan a sentir también, pues igual yo no falo mal, igual ya que falo distinto, ¿no? Simplemente que no estoy falando el dialecto importante, la lengua del poder. Una vez también otra estudiante que también hizo otra presentación, pusiese un vídeo de Rodrigo Cuevas y después se puso a trabajar sobre el garífuna, porque esa es otra historia. Tenemos muchos estudiantes, cada vez más en Nueva York, que falen lenguas prehispanas, pero no te van a decir que les falen.
Entonces esto también abre puertas bueno, atreverse a decir, no, pues en realidad dicen que hay un dialecto, ¿no? Entonces, bueno, ya con todo lo que sabemos que las connotaciones de inferioridad que tiene el dialecto, ¿no? A las 18:35 acabando, vale, muy bien. Bueno, entonces, bueno, quería hablar un poco de ese contexto. Esto ya es lo que escribió una estudiante que, después de una presentación, la que tuvimos hace poco en Nueva York, que organizó la universidad de aquí con la Universidad de Nueva York, y una de las estudiantes que tuvo aquí por el verano, y entonces, bueno, luego escribió esto diciendo, bueno, no sé, no pude quedarme hasta el final del evento, porque allí pues hablábamos de todo esto, ¿no? de la cuestión lingüística. Decía, pero me gustaría que le diga que después de lo académico lo mejor que me lleva a Asturias fue esa dignidad lingüística de la que ellas hablaban. Bueno, esto una poeta, porque con los últimos años la demografía latina cambió mucho, entonces está llegando mucha población que vienen con lo que decía lingües prehispanes, ¿no? Y ahí dase un fenómeno muy curioso, y es que de ellos lingües están floreciendo en Nueva York, al punto que hay dos universidades, Columbia y también de la universidad en la que yo trabajo, en otra facultad, que dan clases de náhuatl. Entonces, hay también luego como asociaciones de esas comunitarias que dan clases de náhuatl a bajo coste o gratis. Y conocí hace poco a esta poeta, Francisca Galindo, que está dando clases de náhuatl y escribe también en náhuatl. Pero tuvo que llegar a Nueva York y estar en Nueva York y esperar en Nueva York. Porque lo primero, el consejo que daba al padre cuando bien, púselo yo ahí. No lo puse. El consejo que da el padre, esto es otra cosa, y es que cuando va a Nueva York dice, en la escuela di que te enseñen castellano nada más, porque en las ciudades el español es la lengua importante, nada de náhuatl, ¿no? Entonces luego ella dice, es que yo doyme cuenta que no sé hablar bien ningún idioma, y eso resuena, digo, ¿cuántas veces yo sentí esto también, no? Bueno, pues un poco el proceso de ella y digamos similar un poquitín también al mío, esa distancia faite que te reencuentres y te reconcilies con eso que te decían que era hablar mal, ¿no? Y voy a resumir un poco, una de las cosas que más me tienen fascinada ahora mismo, que la descubrí ahí un poco, sí, no, bien. A ver, este sitio que está en la calle 18, entre la Quinta y la Sexta Avenida, esto ya era una cervecería antes, y que la sede de esta asociación que se llama Asociación Alianza de les Llingües en Riesgo de Desaparición. Las siglas en inglés y ELA, Endangered Language Alliance, ¿no? Y la idea fundóse en el 2010 con la idea de, digamos, caltener todas estas lenguas que en cualquier momento pueden desaparecer, ¿no? Entonces, bueno, lo interesante, aparte de muchísimas cosas, y es que ellos crearon un mapa lingüístico de Nueva York, de todas las lenguas que se falen en Nueva York, ahí lo veis, ¿no? Ahí, bueno, todos son colorinos, y ahí y ahí está el asturiano, ¿no? Ahí está el asturiano. Entonces, bueno, dícese del asturiano que tiene 560.000 falantes, igual son un poco optimistas, ¿no? Yo digo, pero bueno. Vamos a dejarlo. Claro, porque si vos fijáis, lo que pone ahí, en eso, o sea, podéis, si queréis, yo comparto con vosotros el enlace para que vayáis y con calma, de manera más posada, pues podáis verlo, corresponde, digamos, a diferentes grupos lingüísticos, ¿no? 800, tienen registrados casi 800. O sea, y es de verdad un paraíso lingüístico ahora mismo en Nueva York, ¿no? La Babel de verdad. Entonces, claro, ahí ponen, supongo que identifican el asturiano con el centro asturiano. La verdad, yo voy a ir un día por allí, todavía no fui, tengo que ir. Es decir, mira, el único sitio que se habla en asturiano en Nueva York, yo en el 330 Haven Avenue, que es mi casa. Y que me pongan ahí. Bueno, porque sí, o sea, pon que el centro asturiano sí, que sirve como para unir a la comunidad y que recuperen sus tradiciones, pero lingüísticamente no tiene nada que ver con el asturiano, nada. O sea, yo estoy esperando hace 24 años que me faigan la presentación que dije que se me hacían de la mi vida en Noruega. O sea, no hay ningún interés, lo único, bueno, pues supongo que como muchos centros asturianos, ¿no? Que celebren pues el Día de la Hispanidad, el Día de la Santina
y estas cosas. Este libro, Language City, es uno de los fundadores de la asociación, ¿no? Que, como dice en inglés, I strongly recommend it, lo recomiendo muchísimo, porque te trae historias fascinantes, y una de las historias más fascinantes, y voy a acabar con eso, de todas las que hay, entre otras muchas, pero la de este señor, que Boris Sandler, un escritor que escribe en el Yiddish de Besarabia, el bien de la zona de Moldovia, y una lengua que en cualquier momento puede desaparecer. Porque, a ver, en Nueva York está floreciendo lo que el Yiddish hasídico, ¿cómo se dice? Hasídico, ¿no? Pero el de Besarabia, esa variante del Yiddish, parece que está a punto de desaparecer, que fala alguna gente mayor, pero está casi desapareciendo. Bueno, pues él resístese a ser el último escritor en lengua, en Yiddish. Y él escribe, igual no lo oye nadie. No sé, pero bueno, de estas locuras que a mí parecen inspiradores. Y la verdad, pues no está uno como para... A veces, cuando estás metido en esto, necesites estas locuras que tienen mucho sentido al final, ¿no? Porque al final, ¿y quién sabe? ¿Quién nos dice a nosotros que el asturiano no puede xorrecer y puede falarse dentro de 3 años? O sea, aquí tampoco podemos asegurar que no sea así. Llevamos cuántos años diciendo que va a desaparecer, y fixéronse muchas cosas. Bueno, entonces, pues, dentro, o sea, un poco como Don Quijote con los molinos y todos esos, pues bueno, yo también, ¿no? Y el Ross Perling, que es el que fala de él es también descendiente de judíos del este de Europa, que fueron perdiendo generación a generación distintas lenguas hasta quedarse con lo que es el inglés americano dominante, ¿no? Él está también estudiando yiddish, y él dice, hay mucha gente de todo tipo, que está famienta de los sonidos del yiddish, de la gramática del yiddish, del estilo del yiddish. Y yo quiero pensar, y veolo con la gente mozo, veolo, aunque sea aquí, no importa, hay una burbulla, pero hayla, tenémosla, ¿no? Gente mozo que está sediento y también de los sonidos del asturiano, de la gramática del asturiano, del estilo del asturiano, ¿no? Entonces, bueno, hay que seguir, y además, bueno, diciendo esto, como no acordarme, para terminar, que además no pude estar, aunque dije que iba y no pude, como no acordarme en esto de Xoán Bello, ¿no? Que él tanto fixo por esta lingua, remando contra todo lo que decían que no se podía, ¿no? Entonces, pues bueno, yo, cuando él murió, yo estaba viajando al día siguiente a Nueva York, y al poco tiempo escribió Xoán Cándano mandóme un enlace que había publicado él sobre Xoán Cándano, que titulaba Historia de la Universidad de los dos Xoanes, que parece que siempre lo estaban confundiendo, y ellos aprovechaban esa confusión para tracamundiar a la gente también, al punto que parece que cuando murió hubo quien pensó que fuera Xoán Cándano, ¿no? Entonces, bueno, nada, yo leílo con mucho gusto, prestóme mucho, y aparte de compartir con el sentimiento con Xoán, al final pensé, y bueno, y un pensamiento dentro de la tristeza, pues también guapo, que dije, bueno, la verdad, que gracias a Xoán, y también gracias a Berta, y gracias a Antón, y gracias a todos los que no voy a nombrar ahora, pero que estabais ahí, pues los años 90, a partir de los años 90, pues sentirse también el asturiano en Nueva York, en esa tierra de los Lénape, en la zona más oriental del Atlántico. Bueno, muchas gracias. Mira. Ahí estábamos de fiesta, ¿eh? Estábamos de fiesta, sí. Sí. Ya se ve que soy un poco mala con esto, porque... Bueno. Vale, pues bien, traía un vídeo, pero vamos a dejarlo, para otro día. Mándovoslo por ahí, sí. A ver, era un vídeo un poco para que conocierais, no sé cuánto dura, para que conocierais lo que es el ambiente ese en el que yo me muevo allí, ¿no? Pero igual te presta, Berta. A ver si se puede ver. No tienes permiso, diz que no tengo permiso. ¿Cómo? ¿Y dónde inicio la sesión? ¿Cómo llega? A ver. ¿Tienes cuenta? Sí. A ver, dime, ¿dónde? Inicia la sesión, claro. Sí, entonces... pero si tú crees que yo me voy a acordar... ¿Qué será? ¿El correo electrónico mío? ¿Será esto? A ver, vamos a ver, ¿eh? ¿Cuál y el arroba?
Gmail. No, ya me tocó las narices. No, Berta, es que hay un vídeo que un poco, había un programa vinculado a la organización nuestra que se llamaba Gente y Cultura. Hacíalo también Mario Picayo, el editor. Y entonces, bueno, recoge un poco